pues aquí estamos de regreso y vamos a recibir al próximo caso con esta cita del escritor alemán Hermann Hesse, que dice: amo en su imagen algo que está dentro de mí. Que pasen los litigantes. Pensé que trayéndole su doble caminante íbamos a ser más felices, pero ahora el infeliz soy yo. Él solo está molesto porque no lo incluimos a él, pero esta fantasía es mía y de nadie más. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Pues muy mal, la verdad. ¿Tú bien? Yo bien. Ok. Juan, estás demandando a Kelly. ¿Es tu esposa? Sí, mi esposa. Ok. Explícame la demanda y lo que pides para resolver el conflicto. Bueno, doctora, primeramente, yo exijo un tratamiento psicológico para mi mujer. Y de lo contrario, que me dé el divorcio y me dé a mi hija, me dé la custodia de mi hija. Ok. Y por segundo... ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? 2 años. 2 años de matrimonio. ¿Y qué edad tiene la criatura? 1 añito tiene. 1 año. Ok. ¿Qué más? Y bueno, lo segundo que pido y lo más importante, doctora, es que me bote de la casa a la loca de la doble de ella, que me tiene la vida hecha cuadrito, me tiene loco, o sea, me tiene obstinado, ¿verdad? Pero ¿cómo me dices que la doble de ella? Es la doble de ella, es la doble de ella, en serio. O sea, nosotros, a raíz de que estuvimos nuestra bebé, ella cayó en depresión, ella estuvo muy deprimida, no le gustaba ya hacer nada, ya no salíamos, andaba muy decaída, no sé por qué le cambiaron las hormonas, no sé. Luego de eso, pues ella se le metió una idea en la cabeza de que ella quería buscar su doble en el mundo. O sea, hay un mito que dice que en el mundo existe una persona que es igual a ti. Entonces ella se enfrascó en eso y en un portal que yo le entregué a producción, se llama buscatudoble.com. Buscatudoble.com. Sí. Ok, vamos a verlo. Gemelos extraños. Encuentra a tu doble en cualquier parte del mundo. Ok. Bueno, entonces ella se metió en esa página, se creó su perfil y empezó a buscar su doble. Yo de verdad que la vi como emocionada con la idea y como estaba tan decaída, yo dije, bueno, que haga algo diferente, que se entretenga con eso. Yo nunca estuve decaída, no sé por qué él dice eso. Entonces, bueno, empezó con esa y de repente me dice, la veo chateando mucho, la veo más contenta, la veo más alegre, siempre pegada a la computadora. Y yo le pregunto, ¿y qué pasó? No, es que conseguí a mi doble. Y yo, ¿cómo así que conseguiste tu doble? No, y me la muestra, no. Y yo la veo y de verdad que me quedé sorprendido. O sea, es idéntica, es muy parecida, de verdad. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a dejarla en su jueguito. Entonces, consiguió su doble y luego del tiempo, que ya duraron 3 meses chateando y todo eso, me dice, ve, mi amor, me gustaría conocer a mi doble. Y yo, mi amor, ¿y qué quieres hacer? No, me gustaría que viniera para acá y conocerla. Y yo como la idea tan alegre, yo bueno. ¿Y en qué parte del mundo estaba el doble? En Venezuela, casualmente también. Ah, mira tú. Sí. Qué casualidad. Entonces yo le dije, bueno, mi amor, yo le pagué el pasaje a la muchacha, yo la traje a mi casa, le brindé todas las comodidades que pude para que ella estuviera contenta. Y más vale que no, doctora, o sea, eso fue lo peor que yo pude haber hecho en mi vida. Porque que llegó esa loca a mi casa, mi vida se me puso, mi vida se dañó mi vida. Siempre era con su doble, saliendo con su doble para acá, saliendo con su doble para allá. Y de verdad yo no me prestaba atención, me tenía, a mí, a su familia, nos tenían excluidos. Yo no tengo derecho a hacer mi vida, a descansar o a hacer otras cosas. Tú tienes derecho a hacer lo que te dé la gana, a ser feliz, pero somos tu familia, no nos puedes descuidar a nosotros. Claro, sin excluir a tu familia. Obvio. O excluyéndola, pero definitivamente, no sé. ¿Qué pasó entonces? Está exagerando la cosa. Bueno, un día llegué de mi trabajo y ella se estaba bañando y yo le encuentro el teléfono a ella ahí en el cuarto y yo le jurungué el teléfono porque como ella estaba tan cambiada conmigo, de verdad, yo estaba buscando como una razón. ¿Qué le pasa? Exacto. Ajá. Y empezó a jurungar el teléfono y bueno, conseguí un video que yo le entregué ahí a producción y la verdad es que no me gustó para nada lo que vi ahí. Ya se imaginará usted que yo encontré ahí en ese video. No, no me lo puedo ni imaginar. Vamos a ver las imágenes. Metiche, celosa. ¿Estas fueron las imágenes que tú te encontraste o yo sabía esta Ay, ¿qué tiene de malo? ¿O tú grabaste eso? ¿Cuál es el problema? Yo grabé eso. ¿Qué metiche, pana?
Mi niña estaba en el cuarto al lado, o sea, ¿cómo vas a hacer eso en mi Ella propia estaba casa? durmiendo, o sea, que yo no puedo hacer nada, no puedo mi hacer nada. propia Pero casa, o sea, espérate un momento, pendiente de pero todo. estaba teniendo Está simplemente relaciones durmiendo. con la doble. Con la doble esa, o sea, se volvió lesbiana ahora. Ay, pero ¿qué tiene de Se volvió malo? lesbiana ahora. Yo siempre he sido Ella open siempre ha mind. sido- ¿Y qué pasó después de ese encuentro que hicieron ellas? ¿Qué te dijeron? No, que eso era normal, que a ellas les encanta estar juntas. Entonces yo lo que dije, me puse así, le dije el mal que se iba a morir a esa mujer, la saqué de mi cuarto, le dije, vete de mi casa, pero no me quieren hacer caso. Ella la defiende a ¿Y capa dónde y va a ir espada. si yo fui la que la traje? ¿Dónde va a ir en No este la país? En trajiste este tú, la país traje yo. aquí no es fácil conseguir un sitio. O sea, Ok, entonces fíjate, ¿cómo responde formalmente? Él está exigiendo un tratamiento psicológico para ti y el desalojo de tu doble. no, pero ya va, es que él está equivocado, porque primero y principal, yo no estoy nada deprimida. Yo estoy Ahorita. demasiado feliz de la vida. Ahorita. Yo nunca estudié. Primero eres tú que estás frustrado. Te pusiste deprimida Quisieras cuando tú estar con cuando tuviste nosotros. la bebé. Bueno, y como no le invitamos, él está frustrado en la vida, es lo que está es celoso. Yo estoy demasiado feliz de mi vida, chévere, todo. Nada que ver con este frustrado. Y segundo, esto no tiene nada de malo, porque ella y yo, o sea, nos conocimos por internet. Para mí cuando yo la vi, yo me quedé loca, porque fue algo muy, para mí fue muy bonito. Ver a una persona que sea igual a ti, que es como... No sé, yo sentí que me estaba besando con el espejo. Fue algo así. A mí me encantó mi sensación. Le parecerá loco, pero a mí me encanta. Es una O sea, loca. que a ti te gustaría Loco tú, hacerte... chamo. No, oye, entonces, tú. ¿a ti te gustaría hacerte el amor a ti mismo? A mí me encanta. Es como masturbarme. Entonces, a mí Es me una encanta eso. masturbación en tercera Sí, dimensión. Pero que me toque. Como o sea, en es 3D, en Doctora, 3D. Es como ¿Cómo que yo me crío a estuviera mi tocando hija? yo misma, pero que no sea yo, que sea otra persona. Es algo, es Se algo volvió raro. loca. Kelly, y en personalidad igual que tú. Nos parecemos bastante, nos llevamos muy bien. Es más, él se debería de poner feliz porque desde que yo estoy con ella, he sido demasiado creativa con él. ¿O no? Eso Ha sí. sido mejor el sexo Sí, y sí, todo, sí, porque ella me ha enseñado la cosas relación ha mejorado, fenomenales. sí, sexualmente Ok, hablando. ok, no, Sexualmente ok. hablando. Kelly, espérate. No. Déjame hacer un corto receso. A la vuelta, fíjate, quiero saber varias cosas. Ok. Primero quiero saber si alguna vez fuiste lesbiana, si tenías... No, nada que ver. No, ni me lo digas ahora. Déjame hacer el receso y me lo contestas después. Si eras lesbiana, ¿cómo vino esto a suceder? Si la otra era... O sea, todo este tipo de preguntas que me está volviendo loca. Regresamos después de este corto receso. Ella me insinuó para hacer un trío y eso, y tuvimos una parejita conmigo ahí, no. pero eso... Esto está afectando tu relación Tenemos matrimonial. una niña, Bueno, una pero a mí me familia. gusta. Ahora Yo quiero imagínate tener que que tú bueno, vas- búscate a otra si quieres. Y mientras tanto, no, mientras si tanto, quieres, eso como sí. es igualita a ti, si quieres me acuesto con ella Ah, también. bueno, dale. Caso cerrado. Él me dijo que cuando me viera con el primer hombre a mi lado, él lo iba a matar. ¿Y Él ustedes me iba a alguna matar vez a se mí.